Ahora yo creo que sí. Y gracias por la oportunidad de venir aquí un poco a hablar de mi libro, porque cuando Almudena comentamos un poco este planteamiento de sesión, dijo, ABCDE, ¿eso qué es? Pues eso es algo que nos hemos inventado los nefrólogos para integrar un poco la importancia de la enfermedad renal en el continuo cardiovascular y veréis cómo al final, aunque parece que lo hemos inventado los nefrólogos, vosotros habéis ido en la misma línea con vuestros scores de estimación de riesgo cardiovascular. Esto es un poco el guión de la sesión, es un poco cómo planteamos la prevención cardiovascular de forma integral. Esto ya no es una cuestión de nefrólogos cardiólogos, tenemos al paciente, el paciente tiene eventos, estamos pensando en prevenir esos eventos, cómo tratamos al paciente que estamos viendo, al mismo paciente que estamos viendo todos, a veces desde perfiles distintos. Vamos a hablar un poquito de la albuminuria y luego vamos a hablar un poco de cuándo hay que empezar a intensificar el tratamiento de cara a la prevención cardiovascular. Vale, esto del ABCD es algo que aparece desde la Sociedad Europea Renal, intentando meter no solo el filtrado glomerular, que ya está en la mayor parte de los scores, como la albuminuria. Entonces, aparece esta manita de 5 puntos, con una regla de ABCD muy fácil de recordar, que es A de albuminuria, B de blood pressure, C colesterol, D diabetes o control de glucemia y E de filtrado glomerular estimado. Un poco forzado, pero bueno, al final es algo que se entiende y que se recuerda. ¿Por qué? Bueno, digamos que la European Task lo que quiere es un poco, dice, proteger la salud renal, pero como veis el planteamiento es muy de prevención cardiovascular, dando importancia a la albuminuria como algo que debe estar en la prevención cardiovascular. ¿Y por qué hay que meter la albuminuria en los scores donde ya se contempla cada vez más filtrado glomerular? ¿Realmente la albuminuria impacta más que el filtrado glomerular? ¿Impacta lo mismo? Bueno, pues fijaros, este es el heat map de las guías CADIGO. Yo creo que estáis acostumbrados a ver el heatmap más simplificado, ¿no? Con esta franja verde cuando el filtrado está por encima de 60 y como la albuminuria está por debajo de 30. Con esta franja verde ya no es tan verde y se empieza a diferenciar dentro de esa albuminuria teóricamente, digamos, sana, que es por debajo de 30, pues ya no toda la albuminuria ya no es tan sana. Al final, lo sano es no tener albumina en la orina. En cuanto empiezas a tener, empieza a aumentar el riesgo. Y fijaros que el riesgo no es el riesgo de enfermedad renal terminal, es el riesgo de evento cardiovascular. Arriba es riesgo de mortalidad a toda causa, mortalidad por infarto de miocardio, ictus, enfermedad arterial periférica. Solo abajo a la izquierda es donde hay el riesgo de fracaso renal agudo, que además lo he tachado porque realmente lo que me impacta, lo que me importa es el resto. Esta tabla que veis aquí es para menores de 65. Como veis, este verde ya empieza a estar, digamos, con diferencias importantes en cuanto a estratificación del riesgo, y en mayores de 65 años, como veis, un perfil muy similar. Por debajo de 30 ya no es todo sano, es más, entre 10 y 30 ya empieza a aumentar el riesgo de eventos importantes. ¿Impacta más la albuminuria, impacta más la pérdida de filtrado? Pues depende. Si veis, en gente, digamos, joven, parece que impacta un poquito más la pérdida de filtrado que en gente mayor en cuanto a modificación del riesgo. Como veis, pasamos de 1 a 5 y pico, de 1 a 7 y pico. Pero la albuminuria, sin embargo, es muy importante, impacta mucho más en el riesgo que la pérdida de filtrado, especialmente en la gente de edad avanzada, ¿no? Y esto es algo que yo creo que no ha estado muy integrado en nuestro conocimiento de cómo tenemos que valorar el riesgo de los pacientes cardiovasculares. Y yo no hablo de salud renal, hablo de salud cardiovascular. Y esto lo ha incorporado la AJA en la guía de prevención cardiovascular que se ha publicado creo que el 16 de marzo, donde dice que Prevent es el score que debemos utilizar. Prevent ya integra el filtrado glomerular, pero además, si hay albuminuria, hay que meter la albuminuria en los scores, los marcadores que veis a la derecha, que es glicada y albuminuria. Con lo cual, bueno, pues parece que esto ya no es solo un planteamiento renal o nefrológico, esto es un planteamiento ya cardiovascular. Bueno, Ahora sí. Bueno, a ver, yo me he quedado un poco alucinada porque a mí me dan una charla que pone ABCD de los nefrólogos y yo digo, pero esto, o sea, ¿qué hago yo hablando de unas guías de nefrología? Entonces, pues yo voy a hablar de los cardiólogos. Al final, como dice María, todos terminamos en lo mismo, pero que yo creo que coger 5 dedos para hablar del riesgo vascular nos quedamos cortos y llegamos tarde, porque cuando el paciente hace la insuficiencia renal es que hemos fracasado. Entonces, esto va de prevenir que lleguemos a los 5 dedos. Y bueno,
Al final, yo pongo esto porque el riesgo es un continuo, el riesgo cardiovascular es un continuo y tenemos que verlo así, ¿no? Hay muchísimos dedos que, bueno, ayer en la cena estábamos hablando del sexto dedo, pero hay más dedos, ¿no? En el que, pues incluso la contaminación, los factores sociodemográficos influyen en el riesgo vascular. Por tanto, bueno, esto, y luego encima somos diferentes los hombres y las mujeres, claro. Esto es una raya de lo que es un hombre y aquí hablo solamente del tema de la biología, Daniele, no estoy hablando del tema ni de cómo respondéis a las preguntas de las mujeres, ni cómo respondéis a los problemas, ni nada. Esto es una cosa biológica. La vida biológica del hombre es así. La vida biológica de la mujer, biológica, y la vida mental, emocional, etcétera, es así. Entonces, claro, el riesgo vascular de un hombre y de una mujer, pues tampoco es igual. Porque una mujer, independientemente de su etapa o dependiente de su etapa vital, incluso dentro del mismo mes, pues tiene factores de riesgo diferentes. Por tanto, creo que lo de los 5 dedos, María, es una cosa que queda muy bien de marketing, pero que realmente si queremos prevenir la enfermedad cardiovascular tenemos que ver muchos más factores que 5. Y bueno, aquí hablamos un poco de lo que es igual en hombres y en mujeres, en esa vida, pues digamos, esa línea continua o esa línea recta en la que estos factores influyen de forma pues más o menos parecida con sus matices, la diabetes, el tabaquismo, el sobrepeso, el estilo de vida, la hipertensión y la dislipemia, pero aquí está la vida de la mujer, ¿no? Aparte de todo eso, a esto es todo lo que nos pasa, ¿no? Los cambios hormonales, los trastornos hipertensivos del embarazo, los partos pretérmino, el ovario poliquístico, son cosas que a los hombres no les pasan, a las mujeres sí, y nos influye en nuestro riesgo vascular. Y es algo que tenemos que medir y acostumbrarnos a preguntar cuando una mujer, a lo mejor de 45 años, tiene un dolor torácico, preguntarle si ha tenido preeclampsia, preguntarle si ha tenido partos pretérmino, partos no, pues eso. Yo, por ejemplo, está súper estudiado que una mujer que tiene niños o tiene bebés o hijos, como queráis llamarlo, antes de, voy a mirar también para la cámara porque si no, no miro. Esto me lo ha hecho Roberto para ponerme nerviosa. Tiene, pues antes de la semana 37, esa mujer tiene riesgo cardiovascular aumentado porque habla de un déficit endotelial en la placenta, ¿no? Yo, por ejemplo, mis 3 niños han sido pretérminos, bueno, los 2 de los 3, por tanto, tengo un riesgo vascular elevado, ¿no? Entonces, bueno, hay que determinar esto más todas estas cosas. La menopausia es otro momento en que la mujer cambia con respecto al hombre, por tanto, pues yo creo que los 5 dedos se quedan cortos, ¿no? Y luego estas son las herramientas que conocemos todos, nosotros conocemos, bueno, el Framingham porque tenemos cultura e historia cardiológica, el Framingham nos enseñó muchas cosas, luego está el SCORE, que es el que se usa en Europa, y el PREVENT, es un score muy bueno porque lo que hace es predecir no solamente el riesgo de aterosclerosis, sino también el riesgo de insuficiencia cardíaca, cosa que las otras escalas no predicen, ¿no? Y como ha dicho María, pues integra factores renales como para predecir el riesgo, la insuficiencia renal y la albuminuria, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que saber que para meter en la ecuación de la prevención del riesgo hay que meter muchos factores que casi ninguno, ni preguntamos el código postal donde vive, la contaminación, etcétera, etcétera. Y luego, aparte, ya encima, para aumentar los 5 dedos, 10, 15, es que hay factores que se llaman modificadores o determinantes, que van más allá de los factores de riesgo. Y eso también pues, es algo que se nos olvida preguntar. Una enfermedad psiquiátrica y la historia de migraña, pues todas estas cosas que sabemos pues son modificadores de ese riesgo que nos calculan. Y entonces aquí es un poco, yo creo que la pregunta importante para los cardiólogos y cualquier profesional que se dedique a estimar el riesgo vascular. Seguimos hablando del riesgo de prevención primaria y prevención secundaria, porque ya lo ha adelantado María, esto es un continuo, ¿no? Pero sí, yo creo que los cardiólogos, aunque nos creemos, seguimos hablando de prevención primaria y secundaria. Y tanto es así que somos capaces de determinar objetivo del EDEL en un paciente que nos viene después de que Daniele le haya abierto una arteria coronaria, pero si el paciente viene con una fibrilación auricular, en teoría sería prevención primaria, ni siquiera le miramos el colesterol, porque es como que tenemos encasillado que es prevención primaria y secundaria. Y realmente esto es así, pues mira, este paciente que me dibujó la IA, pues es un paciente que obviamente ya tenía muchos factores de riesgo con la prevención primaria y que en la prevención secundaria sigue teniendo los mismos, pero encima ha tenido el evento. Bueno, podríamos decir que aquí sí es diferente la prevención primaria, secundaria, muy alto riesgo y muy alto riesgo. Pero
Bueno, imaginaros que se me ha saltado una diapo, bueno, no pasa nada. Imaginaros que el señor de arriba tiene los mismos factores y aquí hay un paciente que solamente tiene en su mochila la carga genética. ¿Quién tendría más riesgo? ¿El que ha tenido el evento por tener el evento o el que está arriba del precipicio con un montón de factores de riesgo? O sea, yo creo que tenemos que desterrar de nuestra cabeza el término de prevención primaria y secundaria y hablar, como ya ha dicho María, de ese riesgo continuo, ¿no? De ese riesgo que tenemos independientemente de tener un evento o no. Por tanto, yo creo que más que con la balanza de primaria o secundaria, nos tenemos que quedar con ese semáforo o ese continuo de saber colocar a un paciente incluso independiente del momento que esté y de los factores de riesgo que tenga, de qué factor de riesgo tiene hoy, qué riesgo tiene hoy, qué riesgo puede tener dentro de 9 meses, si tiene un embarazo, si tiene... Entonces, cambiar esa escala, o como queramos decirlo, dependiendo mucho del paciente. Un paciente puede tener muy alto riesgo cuando viene a verme la consulta y si yo soy capaz de reducirle todos sus factores de riesgo, ese señor puede pasar a moderado, ¿no? Entonces tengo que saber quitar esa como encasillamiento de los pacientes que tenemos en prevención primaria y secundaria y hablar un poquito más del riesgo continuo. María. Bueno, pues ahora viene la contrarréplica de por qué es importante. Es verdad que dedos nos harían falta 10 y probablemente más. El primer dedo, la A, es súper importante porque además es un dedo accionable y es además algo que estamos realmente sobre lo que estamos interviniendo sin saberlo y que es un excelente biomarcador de riesgo y de lesión cardiovascular. ¿Por qué es tan importante la albuminuria en la generación de riesgo cardiovascular? Las células del túbulo proximal tienen la misión de recuperar todo lo que llega al túbulo de forma inadecuada. Y esto es glucosa, esto es albúmina, cuando se filtra de forma inadecuada. Y lo que hacen es empaparse de estas cosas que no se deben perder porque la célula tubular entiende que albúmina y glucosa, que son las dos principales cosas que se dedica a captar cuando las cosas no van bien, son cosas que no se deben perder en la orina. Y este mecanismo teórico de adaptación, de mala adaptación, lo que hace es que dejen de fabricar algo que tienen que fabricar, que es cloto. Cloto, esta proteína que tiene el nombre de diosa griega, que es la que teje el hilo de la vida, es algo que nos protege de la enfermedad vascular. Y de hecho, modelos experimentales de ratones, digamos, donde se les genéticamente modificados para que no generen cloto, la vida ratonil se disminuye claramente a muy, muy por debajo de lo que es el estándar, y los ratones donde digamos, tienen una sobreexpresión de cloto tienen una situación casi de envejecimiento eterno, ¿no? Viven mucho más de lo normal. ¿Y qué es lo que se ve en estos modelos experimentales? Lesión cardiovascular, calcificación cardiovascular. Cloto tiene un ligando que es FGF23 y estos dos factores están presentes en mucha patología cardiovascular, pero no solo, además también en enfermedad hepática y sobre todo en mediadores de inflamación. Y esto ya no es algo que se limite, perdón, no sé qué he hecho. Es algo que se limita al mundo experimental. Hay series ya muy importantes que demuestran que la asociación de niveles de cloto con enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, por supuesto, enfermedad renal, es consistente. Y lo que es más interesante es que fármacos que modifican la presencia de cloto, los SGLT2, aumentan la generación de cloto por parte del riñón, disminuyen la enfermedad cardiovascular. Luego, albuminuria está íntimamente ligada a cloto y cloto es lo que nos previene la aparición de lesión de calcificación vascular. Pero no solo eso, la albuminuria es un marcador de disfunción endotelial. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la presión en el glomérulo, lo que ocurre es una lesión del glicocáliz, que además lo que hace es activar, como todos sabéis, la cascada inflamatoria, pero simultáneamente lo que ocurre es que el podocito, que es esa célula que se encarga de formar la barrera de filtración, se desancla de la membrana basal y es aquí cuando se empieza realmente a filtrar la albúmina. Bueno, pues esta lesión del podocito genera a su vez una especie de llamada inflamatoria que intenta restaurar la integridad de la barrera de filtración y que nuevamente, digamos, amplifica todavía más esta lesión endotelial y esta estimulación de toda la cascada inflamatoria y que al final va a dar lugar a remodelado cardíaco, bueno, y cardiovascular. Pues esto no ocurre solo en el riñón, sino que esto es una expresión de lo que está ocurriendo a nivel sistémico. La disfunción endotelial que ocurre en el glomérulo es algo que ya está ocurriendo en otros territorios cardiovasculares y, de hecho, por eso la albuminuria se correlaciona también con evento cardiovascular.
Pero es que además la presencia de albuminuria lo que condiciona también es una activación del sistema renina-angiotensina intrarrenal y un mal funcionamiento del feedback tubuloglomerular con la activación del sistema renina-angiotensina sistémico, porque la albuminuria parece que interfiere con la señalización de este cotransportador sodio-potasio, con lo cual hace que se interprete que hay una llegada disminuida de sodio al túbulo distal y es en ese momento cuando se activa, como todos sabéis, el feedback tubuloglomerular. Bueno, curiosamente tenemos varios fármacos que lo que hacen es cortar este círculo vicioso, como son, como todos sabéis, IECAS y ARA2, pero también SGLT2 y finerenona. Y estos fármacos que consiguen disminuir la albuminuria disminuyen también eventos cardiovasculares. Además de biomarcador, está clara la relación de la albuminuria con enfermedad cardiovascular. Como veis, hay un montón de evidencia que relaciona la albuminuria no solo con evento cardiovascular, como también con insuficiencia cardíaca. Y también evidencia que disminuir la albuminuria disminuye el riesgo de MACE, además casi cuantificado. Como veis, la reducción de por cada 30%. Cada 30% de descenso de albuminuria tiene un efecto protector claro sobre evento cardiovascular. Es que además todos estos fármacos que han demostrado beneficio cardio y nefrológico, lo que tienen es un efecto claro, muy potente además, sobre la disminución de albuminuria. Casi parece que el evento cardiovascular va ligado a la potencia disminución de albuminuria. Hasta ahora todos los fármacos con beneficio cardiovascular probado tienen un outcome intermedio que es la disminución de albuminuria, como todos sabéis. Luego, la albuminuria, ese primer dedo, como veis, es súper importante porque además podemos intervenir en él de manera muy, muy eficaz. La tercera pregunta es, ¿se debe iniciar de forma precoz los fármacos con beneficios cardiorrenales demostrados, ¿no? Efectivamente, yo creo que la forma de no olvidarnos de la albuminuria es la que tenemos casi todos. Yo creo que es ponerlo en nuestro perfil, igual que ponemos ApoB, ponemos la albuminuria y bueno, nos sorprende luego la cantidad de pacientes. Yo creo que sobre todo los que mal llamado prevención primaria, esos pacientes que vienen, pero no, al final, yo ayer lo hablaba en la cena, realmente cuando ya tenemos los pacientes que nos llegan a los cardiólogos, María, esos pacientes tienen casi todos indicación de fármacos cardioprotectores, tengan o no albuminuria, ¿no? Entonces, la albuminuria yo creo que fundamentalmente el mensaje es pillar a los pacientes que creemos que tienen poco riesgo, ¿no? Porque una vez que ya tienen un evento o ya pues, vienen con una fibrilación auricular, pues esos pacientes ya tienen como, independientemente de que tengan albuminuria, no van a tener indicación de esto, ¿no? Yo creo que es el mensaje de albuminuria para todos, fundamentalmente para aquel paciente en el que yo quiero saber su riesgo y en principio no es hipertenso, no tiene, pues buscarlo, ¿no? Entonces lo más fácil es ponerlo en el perfil y luego también un poco la evolución dinámica de la albuminuria, ¿no? Como vemos cómo pues, puede responder a fármacos, como bien has dicho tú, pero bueno, aquí hay un fármaco que falta en eventos cardiovasculares que no han puesto tampoco en las guías de nefro, que es la estatina. La estatina y todos los fármacos que bajen el colesterol, ¿no? Yo creo que el colesterol, el LDL y todas las lipoproteínas aterogénicas son el origen, no creo, es que es así, el origen de la enfermedad cardiovascular aterotrombótica. Si no hubiese colesterol, si no hubiese lipoproteínas, no habría enfermedad aterosclerótica. Habría otra enfermedad, habría disfunción endotelial, habría otro tipo de enfermedades, síndrome cardiorrenal en el sentido de insuficiencia renal, cardíaca, pero no habría esto, ¿no? Y al final la carga de colesterol es una carga que tenemos desde pequeños, ¿no? Yo ayer en la consulta vi un paciente, además deportista profesional, que probablemente le han hecho colesteroles millones en su vida, con un LDL de 181, y yo le digo, pero ¿alguien te ha dicho que tienes el colesterol alto? Pues no, porque como hacía deporte, 181 de LDL, eso es genético, es una hipercolesterolemia familiar casi seguro, ¿no? Bueno, pues esa carga, digo, es que no es lo que tienes ahora que te ha hecho el infarto, es que llevas toda la vida con eso. Y eso es lo que tenemos que aprender, que el LDL no es el momento en que lo pillo, sino toda la carga que se ha ido acumulando, ¿no? Entonces, bueno, esto que tenemos aquí, que ya las guías que han salido el 16 de marzo de dislipemias, que ya sabéis que son bastante controvertidas a las americanas, pero bueno, hay algo que es muy importante en lo de actuar rápido, ¿no? Actuar sobre esos factores, pillar esos factores de riesgo cardiovascular a través de, ellos recomiendan el Prevent, pero que al final esto es, mientras antes actúe sobre los factores de riesgo, con promoción del estilo de vida, con fármacos cuando lo necesiten, mejor. Y aquí, sobre el LDL, pues ya nos lo dicen, mientras cuanto antes, mejor. Cuanto antes significa que tengo que saber que hay umbrales de LDL que cada vez van a bajar más
y que ahora lo vamos a ver y que hay que actuar sobre LDL, porque son fármacos, todos los que actúan sobre ellos, que han disminuido la carga cardiovascular. Y aquí está Valentín Fuster, que también ayer hablábamos, pues es una persona, es un cardiólogo español, afortunadamente tenemos esa suerte que ha cambiado y que cambiará la historia de la medicina cardiovascular como otros, ¿no? Valentín Fuster, domingo, bueno, hemos estado teniendo la suerte de estar en Nueva York en sus simposios, ¿no? Hace 2 años presentó el estudio PRICAT. El estudio PRICAT es un estudio en el que va a demostrar que en prevención primaria, mal entendida prevención primaria, el LDL por debajo de 70 es capaz de, o por encima de 70, se va a demostrar que con más de 70 en prevención primaria eres capaz de desarrollar placa de aterosclerosis. Es decir, que el umbral para una persona sana que no ha tenido un evento no es 115, como dicen las guías, sino 70. ¿Cómo lo va a demostrar? Pues va a coger a personas jóvenes como nosotros. Hay algunas que ya no estaríamos porque es de 19 a creo que 30, 35, en los que va a seguirlos durante 4 años y les va a dar a un grupo. Os reís porque dices, parece más joven, ¿no? Pero bueno, es que disimulo. Bueno, entonces va a coger a estas personas jóvenes y les va a bajar a la mitad, bueno, les va a randomizar a inclisiran para bajar a 70 o dejarlos, ¿no? Entonces le va a hacer ecos vasculares y va a ver si la aterosclerosis clínica avanza o no avanza. Y esto va a ser pues, una revolución, porque claramente se va a demostrar que sin evento, tener menos de 70 regresa la aterosclerosis. Y esto, bueno, esto es lo que nos va a demostrar el estudio PRICAT. Yo creo que esto en 4 años vamos a tener un cambio. Vamos a venir María y yo a hablar de los 10, 15 dedos, ¿no? Y el más importante, el LDL, ¿no? Y luego hay otro riesgo que tiene que ver mucho con la albuminuria, porque realmente yo creo que esto es lo que va linkado, ¿no? Que es ese adipocito, ¿no? El angry adipocyte que definió Milton Packer, ¿no? De insuficiencia cardíaca, y que realmente nos habla de un riesgo más inflamatorio global y que es lo que produce esa disfunción endotelial, que es un riesgo que nosotros tenemos muy como olvidado. Los cardiólogos somos LDL céntricos y yo creo que, bueno, afortunadamente cada vez estamos cambiando más de esto, ¿no? Bueno, no voy a explicar aquí la fisiopatología, pero el adipocito es una célula que sabéis que es activa, es una célula que tiene muchas funciones, entre ellas salvarnos la vida, no matarnos como nos está matando, porque el problema es que cambia su fenotipo y se convierte en una célula pues cabreada, como dijo Milton Packer, ¿no? Y curiosamente, la grasa pericárdica, epicárdica del corazón se comporta como la grasa epirrenal o la del seno renal, que la veis ahí, que es la que está por dentro. Son tanto la epicárdica, que es la que está pegada al miocardio, son adipocitos, es adiposidad activa, que se vuelve de buena, se vuelve mala, de antiinflamatoria se vuelve inflamatoria, y cuando ocurre esto es cuando ocurre toda pues, la cascada de placa vulnerable, porque la grasa perivascular irrita o digamos que promueve la inflamación en la placa, produce albuminuria por el mismo efecto de esa grasa perivascular que está dañando el endotelio renal, y luego produce todo lo que conocemos de insuficiencia cardíaca, contracción de eyección preservada, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es lo que ocurre, el cambio de fenotipo de producir sustancias antiinflamatorias a inflamatorias, y cómo todo esto al final lo que origina es un aumento de la L-granina, angiotensina, aldosterona, leprilesina, fibrosis miocárdica, fibrosis perivascular, fibrosis renal, y produce todo lo que se llama el síndrome cardiorreno-metabólico, y esa albuminuria que hablaba antes María, pues se produce por todo esto, ¿no? Entonces yo creo que por eso es un poco darnos cuenta de que actuar sobre este adipocito, porque el adipocito no es 50 kilos de más que le sobra al paciente. El adipocito, como todo en la vida, no es la cantidad, sino la calidad y dónde esté, ¿no? Entonces, bueno, el adipocito en el corazón, no lo sé en el riñón, pero lo miré el otro día, no me acuerdo ahora, pero la grasa epicárdica en nosotros, que somos sanos y jóvenes, es como mucho 40 gramos. En una persona que vive con obesidad, que ahora ¿cómo se llama? Persona que vive con obesidad, ¿no? Bueno, en una persona que vive con obesidad o sobrepeso, como mucho con obesidad, llega a 140 gramos, claro. Cuando nosotros utilizamos fármacos para que reducen la grasa epicárdica, pues a lo mejor con reducir 20 gramos de una que está alrededor de una coronaria, damos mucho beneficio. Pero eso en la báscula, cuando yo me peso en la báscula, pues eso no se ve, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender este concepto de reducir grasa perirrenal, grasa del seno renal, grasa epicárdica, grasa perivascular, no se va a reflejar en una báscula. Por eso el beneficio
estos fármacos, como los ISGLT2 o los GLP-1, no, es independiente del peso. Yo tengo mucho beneficio y dicen, no, es que el paciente no ha empezado a bajar de peso. ¿Por qué? Porque realmente lo que empieza a bajar el paciente es la grasa perivascular, la epicárdica, la que produce fibrilación auricular, albuminuria, ¿no? Y aquí están, veis cómo todos los resultados, es un metaanálisis, yo os dejo la charla con la bibliografía, de un metaanálisis de los ISGLT2 sobre la grasa epicárdica. Veis cómo el beneficio de todos los estudios es a favor del ISGLT2, hay una reducción significativa de la grasa epicárdica y no hay pérdida de peso significativa. Por eso, uno de los beneficios de los ISGLT2, independientemente de lo que actúe sobre el riñón, sobre el metabolismo mitocondrial, es un efecto directo sobre la grasa epicárdica. De hecho, casi tienen más estudios que los GLP-1, teniendo también los GLP-1. Los ISGLT2, digamos que tienen una diana, bueno, porque hay receptores, ¿no?, en la grasa epicárdica. Y luego veis este estudio que es con DAPA, ¿no?, que es un estudio en el que se demuestra cómo disminuye todo, tanto la fibrosis como el tejido epicárdico, con ISGLT2, ¿no? No he traído más cosas, pero hay un estudio muy bonito que es el empatrofims, que es medido por resonancia, y cómo se ve con empagliflozina se reduce el tamaño del ventrículo izquierdo, incluso el volumen y la grasa epicárdica. Por tanto, yo creo que es una diana. Tenemos que saber que estamos aquí hablando de albuminuria, los ISGLT2 reducen la albuminuria, pero si ponemos ISGLT2 para reducir la albuminuria hemos llegado tarde, porque teníamos que haberlo puesto antes. Porque ese paciente, si hace albuminuria, es porque antes le pasaba, ¿no? Al final, la albuminuria es el termómetro, ¿no? Es como la fiebre, ¿no? Que yo tengo que ver que si el paciente tiene fiebre, ¿por qué tiene fiebre? Y entonces tratar lo que produce la albuminuria, ¿no? Bueno, y la grasa perivascular, que ya sabéis, los que me conocéis, creo que es como mi siguiente reto. La grasa perivascular es un marcador. ¿Cuántos hemodinamistas hay aquí? O sea, es el marcador, Daniele, que te va a decir, mucho más allá de un TAC coronario, cuándo se va a romper la placa. Porque claro, o sea, nosotros aquí hablamos mucho de riesgo y de todo esto, pero realmente la muerte súbita sigue estando ahí y sigue estando en ¿no? Entonces, se ha reducido la mortalidad de la muerte súbita, pero no porque reducimos la muerte súbita, sino porque lo que hacemos es mejorar la cadena de supervivencia, ¿no? Entonces, la grasa perivascular es un marcador que habla de inflamación activa alrededor del vaso y habla de placa vulnerable. Cuando me volváis a invitar el año que viene a la sesión, podemos dar una charla solo de esto. Ya tenemos cada vez más publicaciones sobre la grasa, fijaros lo que es una grasa sana alrededor de un vaso, dándole sustancias antiinflamatorias. Cuando esa grasa se inflama, aumenta el contenido de agua, se atenúa la grasa y aumenta lo que se llama el índice de atenuación grasa. A más atenuación, es decir, a más agua en la grasa, más inflamación y se producen más eventos cardiovasculares. Así es como se ve en el TAC. Os aconsejo, además aquí que se ve que hay bastante soporte económico, al doctor Martín Reyes, que compre un TAC con FAI, con software de FAI, para que analice eso. ¿A quién mira? La directora médica. Aquí, pues eso. Esto es algo que se tiene, nosotros en La Paz nos han ahora ofrecido uno que tiene FFR y que tiene FAI. Mi jefe solamente ha mirado el FFR y yo el FAI como loca, entonces cada uno mira lo suyo, pero es el futuro de predecir lo que es la placa vulnerable. ¿Veis cómo ya se ha demostrado que a más atenuación, a más FAI hay más eventos? No os voy a aburrir y estas son últimas diapositivas para ver cómo incluso este estudio del SELEC de semaglutida después de un infarto, no en obesos, sino después de un infarto, en enfermedad cardiovascular, cómo el beneficio se produce a los 3 meses con una reducción de casi de la mitad de todos los endpoints, cuando la pérdida de peso es solo de un 4%. Y esto va muy en tono con que hay una reducción de la grasa perivascular y de la epicárdica. Entonces, por tanto, yo creo que aquí el mensaje, que era la pregunta, tenemos que iniciar pronto los fármacos con beneficio vascular, por supuesto, porque hay muchos datos que nos dicen que hay que hacerlo para prevenir y no tratar, ¿no? Y luego ya esta pregunta que me la he puesto yo, aunque no me la hayan hecho, porque claro, yo también estoy aquí en una charla que he podido tunear, pero que no era para un cardiólogo. Pero bueno, fijaros qué bonito este estudio, esto lo vi el fin de semana. ¿Qué pasa cuando yo retiro un GLP-1? Entonces, bueno, esto es SEMA. Cuando lo retiro, a los 6 meses ya hay un 4% más de riesgo.
Al año 14. Riesgo cardiovascular, ¿eh? Riesgo cardiovascular no de aumento de peso, que ahora está, no es que hay un efecto rebote, no, estos son MACES, infarto, mortalidad cardiovascular, ictus. Y hay a los 2 años un 22%, es decir, lo que yo reduzco del 20%, a los 2 años lo vuelvo a tener. Por tanto, son fármacos, tanto los ISGLT2 como los GLP-1 y por supuesto todos los fármacos hipolipemiantes que debemos tratar, poner precozmente y no dejar de poner, o sea, no quitar, quiero decir. Bueno, pues la verdad es que yo creo que al final lo que estamos hablando, me voy a levantar porque además ahora quiero enfatizar esto, estamos hablando todos de que no se nos pase el paciente que está en riesgo sin que hayamos podido categorizarlo primero y tratarlo, ¿no? Eso es el mensaje de todo esto. Es este. Entonces, yo me conformo si sacamos un mensaje claro. No se puede pedir una creatinina sin pedir una albuminuria. El filtrado glomerular estimado es un marcador pésimo de salud renal y de salud cardiovascular, porque una persona con un filtrado glomerular estimado por encima de 60, que es lo que nos dan como normal, puede tener un riesgo cardiovascular tremebundo si no miramos la albuminuria. Luego debería estar prohibido pedir una creatinina en sangre y no pedir una albuminuria. Que esto no se va a hacer porque es muy complicado, pero este es el mensaje más importante de toda esta charla. La albuminuria es muy importante para vosotros, pero sobre todo no podéis dejar a un paciente con la falsa sensación de seguridad de va todo bien, con un filtrado glomerular estimado normal, si no tenéis albuminuria. Os he explicado por qué la albuminuria es tan interesante. Es una ventana, tenéis una ventana perfecta a cómo está el sistema cardiovascular con un marcador que está en la orina, que es verdad que la orina es pesada de recoger, pero luego da mucha rentabilidad, como veis, renta mucho, como dice la gente. Os he explicado perfectamente por qué es además un marcador que es accionable, es decir, que cuando disminuimos albuminuria estamos potenciando la capacidad de riñón para prevenir la enfermedad cardiovascular. Tenemos un montón de fármacos que además son capaces de modular esto. Además, las combinaciones son mucho más eficaces. Cada vez estamos demostrando que cuanto más combinamos, más protegemos, por lo menos a un grupo de pacientes, probablemente no a todos, pero hay un grupo de pacientes que se sigue beneficiando de ir adicionando fármacos. No he entrado aquí, pero en PARREG metía pacientes que no tenían enfermedad renal, eran pacientes diabéticos tipo 2, que no tenían ni filtrado glomerular disminuido ni albuminuria. El grupo en tratamiento no desarrollaba albuminuria y no desarrollaba enfermedad renal. Y aquí sale un concepto muy interesante que es prevención primaria renal. Paciente que está en riesgo de desarrollar enfermedad renal, que es el diabético tipo 2, tú le pones un ISGLT2 y no desarrolla enfermedad renal. Esto nos ha podido llevar de momento a más patología renal porque es complicado pillar a ese paciente que está en riesgo, que aún no tiene enfermedad, pero lo que sí nos ha llevado es a decir ISGLT2 y probablemente finerenona y probablemente GLP-1 cuanto antes mejor, porque los pacientes que están en riesgo y que tienen estos fármacos en otro tipo de ensayos clínicos no diseñados para prevención renal, resulta que al final no tienen evento renal, con lo cual, desde el punto de vista renal, cuanto antes mejor. Sí, bueno, yo ahí le falta la estatina. Yo creo que la estatina también hay que usarla, pero yo no me voy a meter con los nefrólogos, porque ese señor, ese paciente o esa paciente, si tiene disfunción endotelial, si tiene albuminuria. La ABCD está hace colesterol. Claro, pero pero es verdad que en las guías, como las estatinas han dado resultados siempre muy controvertidos en la población renal, probablemente porque tienen más factores de riesgo que no es LDL y que son otros factores de riesgo que a lo mejor era cuando tengamos fármacos con LPA o tengamos fármacos que sean más eficaces en controlar el LDL, a lo mejor encontramos que la estatina o el inclisiran o el pelacarsen entran en nuestras guías. bueno, esta es mi última diapositiva, pero yo creo que ya lo he dicho, ¿no? Creo que el riesgo cardiovascular es un continuo y yo creo que es un error pensar que somos cardiólogos solo vamos a mirar el corazón o solo vamos a mirar el LDL. Si somos nefrólogos solo la albuminuria, creo que tenemos que integrar todo en la ecuación. Recordar todos esos factores que influyen mucho más allá, la inflamación, la depresión, los factores sociales, que más pronto mejor, o como queráis traducirlo. Gracias a todos vosotros y a los que estáis conectados desde